Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La República de El Salvador es un país soberano de América Central, que tiene límites por el norte y este con Honduras, por el oeste con Guatemala y por el sur es bañado por el Océano Pacífico. A El Salvador se le conoce como el país de los 40 minutos, debido a que desde su capital se accede en este tiempo a distintos lugares turísticos del país. Esto debido a que la extensión territorial de El Salvador no es muy grande. Sin embargo, a pesar de su tamaño, el Ministerio de Turismo de El Salvador ha establecido 8 rutas turísticas, las cuales podrás encontrar en su página web. Estas te permitirán conocer todas las maravillas y atractivos con los que cuenta este país, entre las que destaca la ruta arqueológica, la cual te brindará un recorrido por algunos de los más de 2000 sitios arqueológicos que hay en Salvador, o la ruta Sol y Playa para los amantes del relax y la fiesta, en la cual conocerás algunas de las mejores playas de este país. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este pequeño pero atractivo país, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Vamos con el video. Número 1. Creo que para hablar de El Salvador, lo ideal sería primero hablar de la joya de Serén, la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. El sitio permite apreciar la vida cotidiana de un pueblo maya agricultor de hace 1400 años. Esto lo hace uno de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica porque muestra cómo era la vida de la gente común y corriente. El sitio está situado en las proximidades de San Juan Opico y Las Flores, en el departamento de La Libertad. No dejes de conocerlo. Número 2. Algo de lo que se podrán sentir muy orgullosas las mujeres salvadoreñas es que en su país fue el lugar donde se lanzó la primera mujer para presidenta en toda Hispanoamérica. Prudencia Ayala fue una escritora y activista social salvadoreña que luchó por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador. Su postura y determinación le permitieron dar inicio al reconocimiento de la mujer en una sociedad en la que solo el hombre gozaba de privilegios dentro del ámbito político y económico, promoviendo la capacidad de la mujer y su importancia dentro de la sociedad. Todo un orgullo para los salvadoreños. Número 3. San Salvador es la capital de El Salvador. Está situada a los pies del imponente volcán Quetzaltepec. Es una ciudad que cautiva con la belleza de sus arquitecturas republicanas y monumentos desplegados en su centro histórico. Su elegante zona rosa concentra una variada oferta gastronómica y una agitada vida nocturna, donde convergen hoteles, bares, restaurantes, cafés y hasta museos. Completa esta magnífica ciudad la famosa Puerta del Diablo en Panchimalco, un espectacular mirador natural que permite vistas panorámicas hacia las bellezas naturales de la zona. Así que visita San Salvador. Número 4. ¿A que no sabías que El Salvador llegó a tener su propia Marilyn Monroe? La bellísima Maribel Arrieta fue una exconcursante de Miss Universo en la edición de 1955. Se convirtió en una de las favoritas y es la única representante salvadoreña que ha llegado a ser la primera finalista de este concurso en la historia del mismo, llegando así a considerarse como la mujer más bella que ha tenido El Salvador, sin mencionar que tenía un gran parecido con la famosa actriz estadounidense Marilyn Monroe. Otro orgullo más para las mujeres de El Salvador. Número 5. Las ruinas de San Andrés es otro de los lugares turísticos de El Salvador que cautivan por su patrimonio arqueológico. Es un sitio maya prehispánico cuya ocupación se inició alrededor del año 900 a.C. como un pueblo agrícola en el Valle de Zapotitán. En 1996, el gobierno de El Salvador inauguró el Parque Arqueológico San Andrés, en donde el visitante puede recorrer pirámides, el obraje y el museo del sitio. Es un súper recomendado. Número 6. La Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales asociadas. Se creó en los años 80 y 90 en las calles de Los Ángeles, California, con el propósito de cuidar a los salvadoreños emigrantes. Se presume que comenzó por el maltrato y discriminación que existía hacia los salvadoreños
por parte de los mexicanos, argentinos, afroamericanos y estadounidenses, por lo cual un grupo de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se unieron y crearon esta pandilla, una de las más violentas del mundo. Sus miembros por lo general se suelen hacer tatuajes con el nombre o las iniciales de la organización, pero creo que no te gustaría encontrártelos. Número 7. La Costa del Sol y Estero de Jaltepeque corresponde a uno de los más famosos lugares turísticos de El Salvador. Son kilómetros de playas en cuyas arenas se han instalado hoteles, restaurantes y clubes playeros. Es apodada como paraíso entre dos aguas, esto debido al encuentro que se produce entre el mar y el estero de Jaltepeque. Algunos de sus mayores atractivos son las excursiones en lancha que zarpan de sus costas hacia la belleza del estero de Jaltepeque, un estuario de pequeñas islas y manglares donde habita una extraordinaria biodiversidad de aves migratorias. Número 8. Ballet de Blue Sky es una canción de la banda de rock irlandesa U2. La letra es una crítica a aquellas políticas exteriores de países del primer mundo que tienen como fin defender intereses de bienestar propio a base de promover o mantener guerras en países del tercer mundo. Bono escribió este tema tras su visita a Nicaragua y El Salvador en 1985 como invitado de Amnistía Internacional. Allí fue testigo de los efectos perniciosos de la política exterior de Estados Unidos sobre la guerra civil de estos países. Número 9. Como te mencioné al principio, Salvador tiene muchos sitios arqueológicos. Otro de ellos es Tazumal, el cual está ubicado en el corazón del municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Tazumal comprende una serie de estructuras que fueron el escenario de un importante y sofisticado asentamiento maya que existió alrededor de los años 100 y 1200 después de Cristo. Es famoso por albergar la pirámide más alta de El Salvador, con 24 metros de altura. Además tiene un museo que exhibe piezas y objetos encontrados en el sitio, lo cual termina de completar la visita. ¿Te animas? Número 10. Las pupusas son la comida típica más difundida en El Salvador, pese a que no se conoce de manera certera su origen. Es una tortilla gruesa de maíz o arroz, rellena con quesillo, chicharrón, frijoles o algunos otros ingredientes más. Tiene una pequeña similitud a las arepas venezolanas y colombianas, por lo cual si visitas El Salvador, tienes que degustar una deliciosa pupusa. Número 11. Y sigamos hablando de mujeres salvadoreñas, en este caso Alicia Esternaz, física salvadoreña estadounidense, esposa del matemático John Forbes Nast. Era una defensora de la salud mental que abandonó sus aspiraciones profesionales para apoyar a su esposo e hijo, quienes fueron diagnosticados con esquizofrenia. La vida de esta valiente salvadoreña fue narrada en el libro Mente Brillante de Silvia Nazar, así como en la película del mismo nombre, en la que fue interpretada por Jennifer Connelly. La película obtuvo varios premios en los Oscar, así que si eres salvadoreño o si no lo eres, te recomiendo esta película, seguro te hará llorar. Número 12. Uno de los destinos más atractivos de El Salvador es Puerto La Libertad, escenario perfecto para amantes de las olas, las playas y el surf. Inclusive este lugar es reconocido como uno de los mejores de Centroamérica para practicar el surf. También tiene lugares para personas menos extremas, como por ejemplo el malecón bordeando la playa. Es un corredor turístico donde se puede apreciar el atardecer en el horizonte y degustar los tradicionales platos de la zona costera. También hay numerosos bares playeros, clubes y restaurantes. Número 13. En el Hospital de Niños Benjamin Bloom en El Salvador se realizó el primer trasplante de células madres en Centroamérica. Esta es la primera intervención quirúrgica que se ha realizado de este tipo en esta parte del continente americano. El periódico El Diario de Hoy reportó que la menor Evelyn Coreas, quien quedó inmóvil en diciembre pasado tras recibir un balazo en el cuello, se benefició de un programa para infantes que impulsa el Hospital Benjamin Bloom. Esto revela el desarrollo en medicina que posee El Salvador. Número 14.
Si eres de los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional El Imposible, situado en la cordillera de Apaneca y Lamatepec, es para ti. Este bosque tropical de montaña alberga la mayor biodiversidad de especies vegetales y animales de El Salvador. Su terreno escarpado da origen a una serie de senderos que ascienden por las montañas, alcanzando espectaculares miradores naturales. Tiene circuitos de diversa dificultad que transitan por cascadas, ríos y una exuberante vegetación. Es todo un reto para los senderistas. Y finalmente, número 15. Si te gusta rememorar el pasado y evocar la época de la colonia, deberías conocer Suchitoto, un municipio del departamento de Cuscatlán en El Salvador. Esta localidad ha prosperado hasta convertirse en uno de los más importantes sitios turísticos de este país, debido a su arquitectura de estilo colonial muy bien preservado, lo cual ha permitido que se instalen hostales, restaurantes y cafés pintorescos, que dan la sensación de estar en la época colonial hispánica. Ya tú sabrás si te animas a conocerlo. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.